Ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me ubican, mi nombre es Cristian Moya, soy fundador de Moya, una consultora que viene a ayudar a las empresas, a las pymes que aún no conocen o no están involucradas con el tema de la automatización de procesos, pero que quizás ya están escuchando ese tema y quieren aventurarse con esta tecnología, con estas herramientas que buscan hacer eficiencia, reducción de costos, hacer más con menos. eh, Vengo acá para presentarles una pequeña introducción de qué es lo que se puede hacer con automatización de procesos y despejar quizás alguna duda al respecto. Este video lo vamos a dejar publicado en mi canal de YouTube y vamos a ir subiendo también algunas cápsulas a los canales de Instagram y a través de LinkedIn. ¿Vale? Entonces arranquemos con Introducción a la Automatización de Procesos o RPA, la sigla Robotic Process Automation. Un poco de mí, Cristian Moya, soy analista programador de formación inicial, estudié en el DUOC, en el año 2008 me titulé como analista programador, luego hice la ingeniería en informática en la Universidad Andrés Bello y posterior a eso de inmediato hice una maestría en tecnologías de la información y gestión de proyectos y este año 2025, en febrero de este año, me registré en el curso de inteligencia artificial generativa aplicada a la transformación digital del MIT. Un poco de historia en lo que he trabajado. Toda mi vida he estado ligado a temas bancarios y a temas de proyectos productivos y código fuente. Mi último gran incursión en temas de tecnologías de la información y automatización de procesos fue en el Banco Scotiabank, donde estuve 8 años en esa institución y los últimos 6 años fueron liderando e implementando automatización de procesos de RPA, básicamente con la herramienta UiPath y transversalmente a nivel organizacional, haciendo procesos para el área de recursos humanos, para el área de operaciones, para el área de tecnología, apoyando ahí en algunas actividades claves de esta institución, como la fusión entre BBVA y Scotia, temas que tuvimos que hacer para la pandemia y la migración del core de tarjetas de crédito, en donde también participé ahí con un equipo de automatización de procesos. Y hoy día estoy fuertemente enfocado y apasionado con el tema de la automatización de procesos con mi marca y con mi empresa Moya. Para el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a entender qué es lo que es RPA en palabras simples. ¿Por qué tendríamos que estar mirando esta herramienta que yo la vengo conociendo ya hace cerca de 8 años? Y hoy día ha tomado harta relevancia el tema del concepto de automatización de procesos, quizá erróneamente ligándolo 100% al tema de inteligencia artificial. Acá vamos a explicar un poco que son cosas complementarias y no que se reemplazan. Y bueno, también explicarle cuándo podemos usar RPA y cuándo no, o cuándo es conveniente automatizar un proceso y cuáles son las herramientas que quizás deberían ustedes estar escuchando y viendo utilizar en sus empresas o en sus organizaciones. Vale, entonces arranquemos rápidamente qué es lo que es RPA, Robotic Process Automation, pero para ello me gusta poner un poco de contexto. Si nos metemos hoy día a Google y escribimos qué es lo que es RPA o le preguntamos a nuestra inteligencia artificial preferida, dime qué es lo que es RPA o Robotic Process Automation, automatización de procesos, nos vamos a encontrar con una diversidad de empresas de diferentes rubros que están trabajando con esto hace ya varios años. Por ejemplo, tenemos Microsoft, tenemos Prosegur, la empresa telefónica, Sonda a nivel nacional y latinoamericano. Tenemos cursos y diplomados que está entregando la Universidad Católica y temas de automatización de procesos. Por ejemplo, acá en las noticias de IT Master habla del grupo Wendy's, que es este grupo de comida rápida, de las hamburguesas Wendy, donde habla de procesos que de alguna forma fueron optimizados, procesos de 20.000 documentos que fueron optimizados y automatizados con inteligencia artificial y RPA. Estamos hablando de grandes volúmenes de información porque a eso apunta la automatización de procesos, a ayudar en esas actividades repetitivas, rutinarias. Son dos conceptos que vamos a hablar mucho y que quizás me van a escuchar repetirlo constantemente: repetitivo, rutinario y de alta volumetría. Entonces, como ya sabemos que el contexto habla de que la automatización de procesos está metida en las principales empresas, vamos a definir qué es lo que es automatización de procesos o RPA.
y básicamente es una solución digital para crear robots de software. ¿Ya? Son plataformas que están disponibles hoy día que permiten orquestar eventos, diagramar procesos a nivel de tecnología utilizando las aplicaciones o el escritorio o el mismo computador de las personas que están haciendo hoy día un trabajo manomático o manual, por decirlo de alguna forma, pero con información digital, porque tiene que estar en el computador, para que un robot de software virtual que se crea haga esa actividad rutinaria, repetitiva, que hacen las personas en el día a día. Entonces, básicamente es crear robots de software que van a trabajar como compañeros o como colaboradores digitales de nosotros en el día a día o en nuestro trabajo diario. ¿Vale? ¿Por qué deberíamos usar RPA o Robotic Process Automation, explicando ahí la sigla? Si nos ponemos desde la vista desde el cliente que es atendido por un robot de software o por un RPA va a vivir rapidez, va a sentir una rapidez. Va a haber una calidad hacia el cliente porque todo lo que se automatiza correctamente está sujeto a tener menos errores. De repente he escuchado por ahí que, oye, los sistemas fallan. La verdad es que a mi criterio los sistemas no fallan. Fallamos nosotros los humanos que programamos mal alguna actividad o dejamos afuera algún tipo de lógica o algún tipo de excepción o variable que no consideramos, que hace que cuando se genere esa casuística el sistema falle. Falla porque también el equipo de QA o quien tenía que probar que eso no fallara en base a diferentes casos, no fallara. Y si se nos coló algún tipo de caso excepcional y falló el sistema, en realidad fallamos nosotros antes, las personas. Los sistemas hacen lo que nosotros les dijimos que hiciera. No, el sistema no un día va a hacer algo y el día siguiente va a hacer otra cosa con los mismos parámetros y con las mismas reglas. Regla establecida, parámetro establecido, criterios lógicos definidos, no hay falla. Desde el empleado o desde la persona que trabaja con una automatización de procesos o desea automatizar las actividades que hace diariamente, cuando esto se logra, lo que vemos realmente es más intervención humana. Deja a la persona de hacer esa actividad rutinaria y repetitiva, traspasar información de un sistema a otro, copiar y pegar de una planilla a otra, bajar información y mandarla por correo, N veces en el día, en el mes, en el año. Eso, al hacerlo automáticamente, libera a la persona de esa actividad, lo que permite que la persona tenga más interacción humana. Trabajo más creativo porque la persona deja de hacer siempre lo mismo y empieza a pensar, empieza a ocupar su capacidad creativa para poder ver cómo se hace de mejor forma otras cosas, que probablemente siempre tuvo la capacidad de hacerlo, pero nos sumergimos en el día a día operativo y eso nos lleva a hacer foco en el 80-20, y el 80 generalmente es el procesar y el 20 es esa pequeña cantidad de tiempo que me queda disponible para devolverme a la casa, para poder pensar en otras cosas, para seguir viviendo o para pensar cosas del proyecto como tal. Pero si invirtiéramos los valores y dijéramos que ese 20% va a ser para supervisar una actividad automatizada y un 80% para poder hacer actividades de creación o de co-creación o de innovación, la verdad es que cambia obviamente desde el empleado la percepción del proceso. Y obviamente al estar automatizado un proceso que antes hacía una persona, esta persona tendría que invertir menos horas en estos procesos peak, los llamados fin de mes, quincena, finales de año, donde tenemos que quedarnos quizás hasta más tarde recibiendo la carga de trabajo, para los famosos Black Friday, para los famosos Cyber Monday, por ejemplo, donde sabemos que hay un pic de demanda y son las personas las que tienen que de alguna forma responder a esos pics. Con una automatización de procesos sería el robot de software el que tendría que estar ahí listo para poder atender o atajar esa sobrecarga de trabajo. Y desde el lado del empresario, obviamente hay un crecimiento a nivel de equipo, pero de una forma virtual. Hay un mejor cumplimiento en todos los compromisos que conlleve a la empresa, operativamente hablando, sistémicamente hablando. Hay una mejor adaptabilidad también a nuevas cosas que vienen, porque vamos a tener las personas pensando en cómo me adapto mejor a cambios que pueden haber, mientras los equipos de automatización que quedaron ahí funcionando se preocupan de la carga del día a día. Al automatizar generamos insight o generamos data.
los robots de software son capaces de ir registrando todo lo que hacen, entonces después me permiten auditarlo o monitorearlo de una forma distinta como se monitorea o se audita a una persona. Y obviamente hay una reducción de costos porque los robots de software son capaces de trabajar constantemente en horarios que no somos capaces de trabajar nosotros las personas, es decir, un 24/7, los 365 días del año, más de 8 o 9 horas diarias, porque son máquinas, porque son sistemas que no tienen que tener este resguardo legal y físico y lógico que como las personas. Por ende, nosotros podemos sacarle el máximo provecho a esta capacidad de robot creado digitalmente hablando. Vale, entonces con eso quiero de alguna forma contarles un poco de por qué es importante pensar en usar RPA desde el punto de vista para resolver o para mejorar la atención de mis clientes, para poder también mejorar quizá la percepción de mis empleados o yo como empleado, por qué debería proponer o pensar en automatizar mis procesos y desde la mirada del empresario como tal. Todo lo que nosotros hacemos, bueno, esto no es magia, de repente yo he visto por ahí que dicen en internet o dicen en algunas partes automatiza, ocupa la inteligencia artificial, pero nadie dice que detrás de todo eso hay costos y consideraciones que hay que manejar y visualizar para poder automatizar algo. Cuando uno ocupa ChatGPT, uno paga una licencia. Entonces, si yo automatizo, tengo que considerar un licenciamiento de una inteligencia artificial que vaya a ocupar o un RPA que vaya a implementar. Tal cual como tengo que pagar un licenciamiento por ocupar Office, tengo que pagar un licenciamiento por un robot de software. ¿Por qué? Porque detrás de esa inteligencia que está funcionando, ese robot de software, hay una licencia de un programa que permite que este robot de software se comporte como nosotros queremos que se comporte y que haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Vale? El robot de software tiene que vivir en alguna parte. Nosotros cuando pagamos la licencia de ChatGPT, por ejemplo, está el LLM funcionando en la nube de OpenAI o de Gemini, cuando hablamos del LLM de Google. Nosotros estamos pagando por el uso de esa tecnología y por la capacidad de cómputo de esa tecnología. A nivel de infraestructura, cuando nosotros implementamos un robot de software, también tenemos la capacidad, tenemos que considerar esa infraestructura. Si el robot va a correr en el computador del usuario que vamos a automatizar el proceso, vamos a manejar máquinas virtuales que van a simular ese escritorio de esa persona para que estos robots de software se ejecuten ahí, o vamos a considerar infraestructura en la nube para poder comprar, por ejemplo, máquinas virtuales, escritorios remotos que me permitan tener corriendo ahí estos robots de software, porque recordemos que la automatización de procesos, RPA, es la capacidad que tenemos para crear robots de software que hacen las tareas que podría estar haciendo una persona con su computador. Entonces tenemos que darle un computador o una infraestructura a nivel de computador virtual, por decirlo de alguna forma, a estos robots de software que vayamos a construir. Y tenemos que considerar también todo lo que conlleva el desarrollo de estos robots de software. No son robots de software que yo descargo y que todos hacen lo mismo. Acá tenemos que entender que cada organización, cada proceso, cada empresa, cada persona que está viendo la automatización es un mundo en sí, con sus propias reglas, con sus propios tecnicismos, con sus propias variables, con sus propias excepciones. Entonces hay que desarrollar, si bien los flujos pueden ser parecidos, todas tienen lógica de por medio que hay que desarrollar a medida. Estos son trajes a medida para cada una de las empresas. Una empresa puede tener un proceso de conciliación que yo lo puedo pensar en replicar en otra empresa también que quiero hacer un proceso de conciliación. Probablemente a nivel de lógica macro hacen lo mismo, pero a nivel de sistemas se comportan de una forma diferente, porque por un lado a lo mejor trabajan con los datos a nivel de Excel y en otro trabajan con los datos a nivel de base de datos, o a nivel de ERP o a nivel de otra plataforma. En un lado quieren que los datos se vayan directo por correo como resultado, y otros quieren que carguemos otra base de datos para poder, por ejemplo, publicar los resultados a nivel de Power BI o a nivel de mensajería o reportería automatizada. Eso va a depender de cada uno de los clientes que deseen automatizar algún proceso. Por eso el desarrollo es bien a medida. Y la mantención también es importante considerarla porque nosotros creamos un robot de software y este robot de software va a funcionar en base a la lógica que nosotros le definamos
y va a convivir con sistemas, va a convivir con datos y va a convivir con un proceso definido. Si en alguna parte del tiempo ese proceso falla o ese proceso cambia más que falla, va a fallar el robot de software. Hay que ir de alguna forma tuneando, como se dice, o ajustando como mejora continua el sistema. ¿Por qué? Supongamos de que tenemos un proceso que hace un cruce de información. Y por algún motivo, después de 2-3 meses de que todo esto estaba funcionando correctamente, uno de los campos de una tabla venía con un decimal de más, o con una coma, o con un carácter que no correspondía. Y a nivel de desarrollo, siempre se definió de que iban a ser solo campos numéricos y resulta que empezó a entrar un carácter tipo alfanumérico. Y lo que hizo fue descomponer el robot porque no se desarrolló quizá considerando una validación de datos para poder controlar esos errores. Si bien falló el proceso, cambió de alguna forma también el proceso. ¿Por qué? Porque llegó un dato que no estaba considerado desde un inicio. Y eso lo único que hace es desencadenar una oportunidad de mejoramiento, más que buscar responsable de por qué no se hizo bien desde el principio. Se busca la oportunidad de mejorar, se entiende por qué viene ese dato, se entiende también por qué quizás antes no venía, y se hacen los ajustes pertinentes y el robot de software sigue funcionando como corresponde. Ese es uno de los ejemplos quizás que les puedo entregar por qué hay una mantención de por medio. Supongamos que el robot está preparado para consultar, no sé, la página de la Dirección del Trabajo porque estamos adjuntando los contratos, la actualización de los contratos en la Dirección del Trabajo. Un proceso que probablemente todas las empresas deberían tener considerado como automatización porque hoy día hay una carga manual y eso se podría hacer automáticamente. Pero si el día de mañana cambia la página de la Dirección del Trabajo, probablemente el robot estaba haciendo clic en un botón que estaba en una posición en particular en la pantalla y mañana ya no tiene que hacer clic en ese botón, tiene que hacer clic en otra parte. Cuando falla el proceso, uno se mete dentro de la actividad que estaba haciendo el robot, se identifica que cambió algo y se hacen los ajustes para que el robot nuevamente vuelva a hacer clic donde corresponde. Estas mantenciones son menores, son mantenciones que naturalmente van a existir dentro de la automatización de un proceso y es importante que las tengan en consideración. Entonces, para recapitular, una automatización de procesos a nivel de costos y de consideraciones siempre deberían considerarse licencias involucradas por la cantidad de robots de software que voy a tener funcionando, infraestructura para ver si la voy a tener en mi dependencia como empresa o la voy a tener tercerizada en alguna nube o en algún proveedor. Por ejemplo, yo Movia doy el servicio de desarrollar y ejecutar en las máquinas virtuales del cliente, o yo dispongo las máquinas virtuales para que el cliente se olvide de la infraestructura. A nivel de desarrollo hay que considerar las horas que corresponden para poder implementar estos robots de software, siguiendo obviamente la lógica del levantamiento que se hizo de las oportunidades de automatización, y considerar también un soporte, un monitoreo continuo como para que el robot esté ejecutándose constantemente y si es que hay alguna falla, haya alguien que pueda ir a revisarlo rápidamente y hacer los ajustes necesarios. Nos pasamos a los beneficios. Cuando uno dice ¿por qué voy a automatizar? Tenemos beneficios cualitativos y cuantitativos. Si nos vamos por los beneficios cualitativos, vamos a poder decir de que uno de los beneficios que va a tener la persona que va a recibir el beneficio de la automatización es que va a haber cero tedio, va a poder hacer más foco en cosas que son más importantes. El equipo deja de copiar y pegar y se dedica a tareas de valor, a ver qué realmente necesita el cliente, a hacer análisis de lo que necesita el cliente y enfocarse quizás en las ventas que no está enfocándose porque está mandando correo, porque está copiando y pegando o generando cotizaciones o generando algo que realmente lo podría estar haciendo un robot de software. A nivel de calidad y consistencia, los robots no se equivocan, como les decía anteriormente, no se saltan pasos, ¿ya? Todo lo que está definido de alguna forma se establece un estándar y con eso se eliminan los retrabajos, ¿vale? Mejor experiencia para el cliente, obviamente, porque van a tener respuestas más rápidas, va a haber un robot de software que va a estar ahí constantemente respondiendo a los requerimientos, a las necesidades del cliente, si es que tenemos un proceso que tiene un robot de software que está directamente vinculado con un cliente. Como les mencionaba antes también, menores errores visibles,
hay un SLA realmente que se cumple. Eso hace que de alguna forma el cliente reciba todos los beneficios de la automatización de procesos. Y la trazabilidad y cumplimiento se define como que cada ejecución queda logueada. Es posible hacer que los robots de software vayan registrando en una especie de bitácora todo lo que van haciendo en términos de actividad, en términos de validación, de cumplimiento y en términos de horario, de fecha y hora. Eso me permite después tener una visibilidad completa de lo que está haciendo mi proceso. Poder identificar en qué horarios, por ejemplo, tengo mayor carga, menor carga, dónde falló, por qué falló, cuántos casos estoy atendiendo diariamente, por hora, por minuto. Una visibilidad que es muy difícil pedirle a una persona. Una persona podría estar haciendo el mismo proceso que está automatizado, pero no va a estar registrando todo lo que está haciendo, porque es trabajo doble. Para el robot de software es algo natural poder atender el proceso y registrar qué es lo que está haciendo. En términos de clima y talento, obviamente es un beneficio para el equipo o para la empresa porque sube la moral de las personas que se ven beneficiadas con la automatización, baja la rotación de la área, obviamente, porque la gente no se va de esta empresa o de estos trabajos que realmente los desgastan o los agotan porque no les sacan el potencial que realmente la gente tiene. Atrae y retiene gente, es más fácil atraer y retener gente, es más fácil cuando no los pone a picar piedra o no los pone a hacer un trabajo que realmente es como, qué aburrido, qué fome tener que estar mandando el mismo correo todos los días o qué fome tener que estar haciendo el mismo copiar y pegar todos los días. Esos son algunos de los beneficios cualitativos que podemos destacar. A nivel de beneficios cuantitativos, obviamente vamos a ver un ahorro en horas, que es fácil de calcular con estos parámetros que están acá. Vamos a identificar menores errores, obviamente, y si esos errores tienen un costo, que quizá hoy día tú no lo estás viendo, pero tienen un costo monetario detrás, y hay una consideración al momento de eliminar estos errores. Tenemos también, obviamente, SLA o tiempos de ciclo que están mejorando, lo que impactan directamente en el NPS. Quizá hoy día tu empresa no maneja NPS, pero siempre hay una recomendación positiva o negativa de un cliente. Y tenemos que decir de que un cliente que te promociona negativamente es un multiplicante y un cliente que te promociona positivamente es lo que tiene que pasar. Entonces tenemos que tratar de ver cómo aseguramos que los clientes sean más promotores que detractores. Y con la automatización de procesos en términos cuantitativos eso se logra. Como les mencionaba, estos robots de software estarían disponibles 24/7 de ser necesario, trabajando sin este concepto de turnos extras, que inevitablemente para las personas existe. Y a nivel de evaluación de proyectos, implementar una automatización de procesos tiene un payback definido, el costo de la implementación menos el ahorro obviamente te va a ir diciendo en cuántos meses va a recuperar la inversión del proyecto, y el ROI te va a permitir también entender cómo está este beneficio de implementar este proyecto anualmente, te lo da en un ratio que te permite decir si es ventajoso o no automatizar lo que tú estás considerando. Si lo llevamos a un ejemplo rápido, como calculadora de un proyecto, acá les pongo el ejemplo de un proceso que tiene 1200 casos mensuales. Supongamos que son 6 minutos de un humano atendiendo esos 6 casos, pero que en realidad no es factible automatizar el 100%, sino que vamos a automatizar un 80%, un 85%. En términos de automatización, cualquier cosa que supere un porcentaje mayor a 0 es beneficioso porque es tiempo que liberas, es ahorro que tienes de cara al día a día. Si tú hoy día te gastas una hora en hacer un proceso y somos capaces de automatizar un 50%, si tú sumas esas media horas que vas a tener de aquí para adelante, ¿cuánto beneficio hay detrás? Entonces imagínate una automatización al 50% beneficiosa, un 85% de tremendo beneficio. ¿Ya? Pongamos casos de ejemplo ahí como para ver si es que esto nos hace un poco más de sentido. Supongamos que a carga completa son 12 horas son 12.000 pesos de costo por hora de automatización. Dijimos que la automatización tenía licenciamiento y costo de operación, así que vamos a poner esos montos ahí, 237.000
más los 150.000 que es el soporte o la continuidad, digamos que nos vamos a demorar 120 horas en implementar este proyecto. A 50.000 pesos la hora de desarrollo nos da un costo de desarrollo de 6 millones de pesos aproximadamente. ¿Ya? Pero si vemos los números ahora con otra perspectiva, suponiendo de que estos 1200 casos, que son 6 minutos por hora, lo automatizamos a un 85%, somos capaces de liberar 102 horas de esta 120, de esta cantidad de horas de trabajo, que eran 120 horas de trabajo. Esas 102 horas se convierten en un ahorro. ¿Cómo? Las 102 horas por los 12.000 pesos son los 124, son el millón 224.000 pesos que debería estar ahorrándome de mi día a día, si es que estoy pagando a 12 lucas la hora por el trabajo de estos 1200 casos mensuales. El costo mensual del robot dijimos que era los 237 más los 150.000 nos da 387. Entonces ahí hacemos la resta para poder tener el ahorro neto mensual, obviamente, que queda en 836.350 pesos. ¿Vale? Si nos venimos entonces acá a la parte del payback, vemos que el proyecto nos costó 6 millones de pesos, dividido por los 836, que es el ahorro neto, nos da un payback que en 7.2 meses voy a tener el retorno de la inversión. Y el ROI anual nos queda en 67%, y tenemos que considerar el tema de los bonos, o sea, el bonus de errores, que nadie los considera, pero supongamos de que antes había una tasa de errores de un 2%, y eso tenía un costo cercano a 480.000 pesos en corregirlo, aunque tú no te dabas cuenta, pero si lo llevas a cálculo, hay plata que sale de tu bolsillo por automatizar, por hacer algo manual respecto a los errores. Con RPA, supongamos que se baja a un 0,4%, de un 2 a un 0,4%. Si bien va a haber un costo todavía, la reducción de costo es de 380.000 pesos. Es decir, solo te cuestan 100.000 pesos la corrección de esos errores. Si lo llevamos a un antes y un después, en palabras simples, antes tenía un proceso de 120 horas mensuales con una tasa de error del 2% y con una respuesta lenta de 48 horas con una trazabilidad nula. Hoy día, con una automatización ya en marcha y ejecutándose, simplemente va a tener que destinar 18 horas de trabajo para poder revisar y supervisar este proceso automatizado. La tasa de errores va a ser mucho menor, de un 2 a un 0,4%, por ende hay un costo menos también de corregir o de resolver, y una respuesta en 2 horas para poder atender a ese cliente que quizás tuvo alguna excepción, y un log completo que te permite monitorear y auditar el proceso. ¿Con qué herramientas podemos hacer todas estas maravillas? Bueno, tenemos una línea de herramientas que son de alguna forma bien renombradas en los cuadrantes mágicos de Gartner o a nivel de industria. Yo trabajé mucho con la herramienta UiPath mientras estuve trabajando en la industria corporativa. Hoy día estoy viendo oportunidades de trabajar con Rocketbot como solución, pero tenemos Automation Anywhere, Blueprint, Power Automate. No son licencias caras, o sea, no son licencias tan baratas, pero tampoco son caras con el beneficio que generan de retorno. Eso lo vamos a ver en otra pasada respecto a cuánto cuesta una licencia de este estilo. Acá les dejo también una vista de otras herramientas que están disponibles, como un ranking del 2024 para poder ocupar automatización de procesos en la industria. Pero también les quiero comentar de que existe la posibilidad de ocupar herramientas que están quizás un poco más bajo costo. Tenemos N8N que nos permite hacer automatizaciones. Su plataforma vale cerca de 25 30 dólares mensuales, donde puedo armar flujos que se integran automáticamente y de forma muy simple con diferentes sistemas que ya estoy ocupando, como Google Drive, como Gmail o algunas otras plataformas de por medio. También tenemos Make, son herramientas que funcionan en base a un concepto de low code. Digamos que no es no code, porque dentro de cada una de las cajitas hay algunas cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, para enviar un correo con formato HTML, tienes que programar la plantilla HTML, o tienes que pedirle a alguien que te la programe para luego después sustituir los tags que tú necesites. Pero hay seteo más básicamente de código más que de programación como tal. Si nos pasamos a cuándo usar RPA,
la verdad es que mi respuesta es que no siempre es necesario automatizar todo. Alrededor del 45% de los procesos de las empresas pueden ser automatizados, yo creo que más, ¿vale? Aquí tenemos por el lado del check o de este circulito verde, tareas que son administrativas y repetitivas basadas en reglas, gran volumen de casos y de horas, que era lo que les mencionaba desde el principio. Tareas repetitivas, volumétricas, rutinarias, ¿ya? Pero estas tareas tienen que tener datos estructurados y digitales, ¿vale? No me sirve, por ejemplo, un proceso que yo tenga que estar escaneando a mano, un documento, tomándole la foto y adjuntándola, porque esa foto la tengo que tomar yo. O sea, ¿cómo hago para que le tomen la foto automáticamente? Pero de ahí para adelante quizá el proceso pueda arrancar solo. La foto no tiene datos estructurados, pero la puedo estructurar con inteligencia artificial. Entonces ahí puedo también hacer algún ajuste para que ese proceso que tiene imágenes o documentos que no son estructurados, poder estructurarlos quizás con alguna herramienta de inteligencia artificial. Y obviamente la idea es que estos procesos que son automatizables tengan interfaces de usuario, que sean personas las que están detrás de estas automatizaciones haciendo el día a día, ocupando el Excel, ocupando páginas web, ocupando quizá algún sistema que está instalado en mi empresa. No recomiendo automatizar, pero sí se puede, pero no recomiendo tareas que son poco frecuentes o no basadas en reglas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es traspasarle al robot de software reglas claras para que haga lo que tenga que hacer y no tener que estar ahí tomando decisiones erróneas. Todo lo que tenga que ver con imágenes y voz, si bien son posibles de automatizar, la idea de la partida es dejarla un poco de lado porque son cosas que hay que hacer previas para poder ocupar la información a nivel de imágenes y voz. Por ejemplo, si voy a ocupar voz, yo antes de trabajar con la voz como tal, tengo que pasarla a texto para poder dentro de la tecnología, dentro del proceso que estoy automatizando, poder sacar la información que necesito para mi proceso estructurado y avanzar. En el Summit, por ejemplo, de Rocketbot, uno de los últimos casos que presentaron ahí fue la capacidad que tuvo una cooperativa de poder evaluar todas las llamadas telefónicas. Y claro, lo hacían de esa forma, tomaban la llamada, la pasaban de audio a texto y con una inteligencia artificial a través de un prompt iban validando si dentro de la llamada se iban cumpliendo todo el checklist de cosas que necesitaban medir para ese operador telefónico, si saludaba al principio, si daba su nombre, si comentaba de qué se trataba, lo que sea, con una validación booleana, cumple o no cumple con esa actividad. Y una vez que eran capaces de sacar toda esa información de esa llamada, con la información ya estructurada, hacían la lógica obviamente para poder generar la evaluación o el reporte que correspondía. Entonces hay que hacer algo previo, digamos que no se puede, digamos que todo es posible, pero hay que de alguna forma ir ajustando el proceso para que caiga dentro de la lógica estructurada. Y obviamente no se recomienda automatizar sistemas que están cambiando o que no están productivos porque nos va a llevar a tener que estar rehaciendo el robot o ajustándolo por constantes cambios. Y va a dar la sensación de que la tecnología o la herramienta no son buenas herramientas y la verdad es que es todo lo contrario. Hay que obviamente automatizar algo que sea estructurado, repetitivo, rutinario y que no tenga mayor cantidad de oportunidades de cambio en el tiempo. ¿Vale? Si nos vamos a... Aquí podemos automatizar entonces, básicamente podemos trabajar con RPA, con documentos electrónicos, PDF, Word, podemos trabajar en aplicaciones web, en todo lo que tiene que ver con estos sistemas ERP, a través de DOS o de estas pantallas de código antiguas, que podemos decir, pantallas negras con letras blancas, donde eran puros comandos los que uno tenía que estar ingresando. Me encontré yo en el banco con, por ejemplo, procesos de reestructuración de créditos que se hacían a través de este AS400, que es una plataforma core bancaria, y una persona se podía equivocar apretando las teclas F, ingresando los códigos, subiendo y bajando con las flechas. Me encontré con un proceso que teníamos que automatizar, donde una persona se demoraba cerca de 40 minutos en hacer una reestructuración de crédito, primero haciendo todo el cálculo a nivel de Excel y luego ese Excel transcribiéndolo a mano a S400, y cuando lo automatizamos nos llevamos la sorpresa que pudimos hacer una bajada de tiempo de 40 minutos de que lo hacía una persona a que el robot lo hacía en menos de 2 minutos.
la persona seguía haciendo el Excel o el cálculo porque estaba ahí lo que no pudimos automatizar en esa instancia, porque así se definió. Si bien se podía, se definió que esta persona, estos ejecutivos iban a seguir haciendo ese cálculo de reestructuración, pero el Excel se le pasaba a un robot de software que era el que ingresaba en ese 400 porque ahí es donde la persona perdía más tiempo. Y nos llevamos la sorpresa que bajamos de 40 minutos totales a 2 minutos totales, que es lo que se demoraba más o menos la persona en hacer la reestructuración simplemente. Podemos trabajar con herramientas que están dentro del computador, tal cual como lo hacen las personas hoy día. A nivel de base de datos, estos robots de software se pueden comportar como una persona ocupando la interfaz gráfica de mi pantalla, o como software, haciendo una consulta directa, por ejemplo, una base de datos SQL, y manejando los datos a nivel de memoria. Sistemas de terceros, me puedo conectar a través de APIs a estos sistemas de terceros, y obviamente puedo automatizar, leer y manejar todo lo que tenga que ver con los correos y con los chats dentro de la empresa. ¿Vale? Un ejemplo rápido de, por ejemplo, una generación de informes, cómo sería un antes y cómo sería un después. En un antes, o cómo se está haciendo hoy, una persona accede a los datos, copia y pega la información, la baja probablemente a un Excel, hace un manejo de estos datos, hace los cálculos, corre la fórmula, todo lo que tenga que ver, transforma los tipos de datos, no sé si son tipos de fecha, le quita los puntos, le quita los caracteres a la derecha, a la izquierda, y finalmente ya hace el proceso, hace el informe. Pero si esto mismo se lo pasamos a un robot de software, el robot de software le definimos cuál es el origen de los datos, el RPA accede a los datos, hace los cálculos que nosotros le definimos que haga, y hace el proceso general de la definición de este reporte, y finalmente dispone el reporte donde nosotros le digamos que lo disponga, si en una carpeta compartida, bajándolo a una base de datos, enviándolo por correo, en fin. Acá la idea es que con lo que le he contado, ustedes un poco abran su cabeza, y vean en su día a día cuáles son las oportunidades que hay de automatizar. Todo eso que hoy día le está tomando tiempo y que hacen siempre de la misma forma todos los días, y que probablemente si yo les digo esa actividad se la podrían pasar, por ejemplo, a un alumno en práctica o a una persona nueva que viene llegando, ¿cómo se la traspasaría? Si se le puede traspasar a una persona a nivel de actividades, a nivel de tareas, rutina, ese proceso es un candidato a ser automatizado. No automatizar todo, creo que hay que ser claros con este mensaje. El proceso actual que se pretende automatizar está bien definido para poder ser automatizado. Es necesario automatizarlo. Yo me encontré un montón de temas de automatización, donde no, tenemos que automatizar esta descarga de información, y resulta que la información no la lee nadie. ¿Alguien necesita ese proceso realmente? Eh, Tenemos que tener ojo con tratar de pensar de que tenemos que automatizar todo. ¿Se puede automatizar todo? Probablemente sí, pero no es necesario automatizar todo eventualmente. Como conclusiones, les quiero recalcar la definición de automatización de procesos, o RPA. Es la capacidad que tenemos de que una actividad rutinaria y repetitiva que realiza una persona con sistemas y con las aplicaciones del computador puedan ser realizadas por un robot de software que se desarrolla y se diseña siguiendo estas reglas de ejecución del proceso. Los beneficios, vimos que teníamos beneficios cualitativos y cuantitativos. Algunos, los cualitativos, estaban obviamente ligados a la experiencia o la percepción de las personas, y los cuantitativos tenían que ver netamente con el beneficio económico que hay detrás de automatizar. ¿Vale? Hay casos de uso, les fui nombrando varios en donde podríamos automatizar, temas con el correo, temas con los sistemas de terceros, conectándome a través de API, yendo directo a la base de datos, ocupando estas pantallas antiguas de pantallas negras, por ejemplo, si es necesario. ¿Cuánto tiempo se tarda la automatización? Bueno, ahí va a depender de la complejidad del proyecto, pero deberíamos estar demorándonos un par de semanas en tener el primer MVP funcionando de automatización, para luego ir iterando. En un periodo de no más de un mes y medio, deberíamos tener una aplicación entre un 70-80% estable funcionando, resolviendo esas tareas y liberándome de ese tiempo. Iterar la entrega de valor. Esto, como conclusión, quiero comentar que es importante
que se considere la mejora continua. Aquí antes hablé del MVP o de una prueba de concepto, un piloto que parte resolviendo un tema y que puede ir escalando. Acá la idea es partir siempre entregando valor con la automatización de procesos. No volvernos locos con la automatización completa, apuntar a eso, pero quizás comenzar con tareas que sean importantes para mí e ir cubriéndolas una por una, para luego en un tiempo tener la cobertura de todas las tareas. Y también es importante hacerse la pregunta si el costo merece la pena. Si yo tengo la automatización súper clara, es factible de implementar, pero el costo es mayor a seguir haciéndolo como lo tengo hoy día, la verdad es que la invitación es no automatizarlo. Pero a darle la vuelta, porque el costo me está saliendo tan elevado. Quizás estoy automatizando algo que no corresponde, le estoy agregando muchas más tareas o más actividades, pero el desafío es ese. Es obviamente apuntar a que la automatización se pague con el beneficio, ¿vale? No debería ser un gasto, debería ser una inversión, que en el corto mediano plazo debería ser retribuida con el mismo beneficio esa inversión de automatización, ¿vale? Y hay que cuidar ahí el mensaje de la automatización, automatizar todo. La automatización viene a reemplazar a las personas, no es así. La automatización viene a liberar a las personas de esa tarea repetitiva, rutinaria del día a día que no le permite hacer su trabajo, ¿vale? Si tienen consultas, si tienen preguntas, aquí les dejo un código QR que pueden escanear si gustan para poder ponerse en contacto conmigo directamente. Y bueno, le habla Cristian Moya, soy el fundador de MoIA y mi intención es poder bajar a ustedes la posibilidad de entender y comprender que existe una herramienta o una tecnología llamada automatización de procesos, RPA, Robotic Process Automation, que se integra con la inteligencia artificial y que permite hoy día hacer que las empresas logren más con menos. Vale, muchas gracias. Nos vemos.